Bien, mi amigo, esperemos que nos quede memoria en la nube del Zoom, porque si no vamos a quedar con el capítulo hasta la mitad. Pero esto comienza en 3, 2, 1. Muy bien, amigos, bienvenidos a un capítulo más de Proyecto Yandoru. Estamos aquí en el mejor podcast de la vida, en el mejor podcast de la comunidad otaku y de la comunidad cristiana y no cristiana. Y estamos aquí un día más con nuestro amigo aquí, Bastián Catricheo, y quien les habla, el Senpai o Sugato Senpai, como quieran decirme. Muy bien, amigos, estamos muy felices de estar acá. ¿Cómo estás, Bastián? Muy bien, Senpai, muy contento como cada semana de estar contigo, de conversar, de hablar de estos temas que tanto me interesan, tanto me gustan, pero que por distintas razones a veces están escondidos en un otaku interior que en cada proyecto florece y renace. ¿Qué secreto? Aquí tenemos un espacio para sacar toda la fricada y la soltería que tenemos dentro, así que... Me gusta ese concepto, la fricada que llevamos dentro. Creo que todos tenemos ese otaku interior, y yo conozco a muchos que lo esconden y que andan por ahí tarareando openings y viendo anime escondidos. Pues sí, así que... Este es el momento para poder disfrutar de estas aficiones sin roche, o bueno, como dicen en Perú, sin roche, sin vergüenza. Bueno, Bastián, estábamos ahí para entrar un poquito en calor y estar un poquito ya en la conversación. En esta semana estuve compartiendo algunos memes ahí con openings y música ahí chidori. Algunas que me gustan. Algo vi. Algo de mí, me gusta ahí el que dice ¡Al cielo pido favor! ¿Te acuerdas del Dio? Siempre lo canta así. Sí, pero ese es un ending, ¿no? Es el ending, sí, tiene razón. Que tú te fijes en mí. Oye, a todo esto, ¿qué prefieres tú? ¿Opening o ending? Pucha, amigo, es como preguntar a qué hijo un papá quiere más. Ya, pero yo soy de la idea de que los hijos tienen preferencia. Mira, ¿sabéis qué yo cosa? Está en la Biblia. ¿Sabéis qué cosa? Yo pienso que en los openings siempre me gusta que el opening sea motivador, un sonido así bien pilas, y el ending prefiero que sea un sonido más melancólico. Claro, no siempre es así, pero yo creo que en los endings tengo quizás algún ending que sea mi favorito de los endings, que sea melancólico, pero el opening que sea así movido. Entonces, por eso creo que no puedo elegir. ¿Hay alguna razón de por qué es así? ¿De por qué el ending es como más sad y el opening es No, en realidad, ¿sabes qué cosa? No creo que sea una regla, sino que es generalmente así. Pero, por ejemplo, ¿tú te quedas para ver el ending en Boku no Hero, ya que te gusta Boku no Hero? Sí, pero a mí, la verdad, no me gustan mucho los endings. Ya. Entonces como que lo escucho un poquito nomás y como que lo paso. Lo que te podría decir es que en Boku no Hero hay endings que son un poquito melancólicos, pero otros que son así bien motivadores, así que por eso digo que no es una regla, pues, ¿no? Me estoy acordando, un ending que me gusta mucho es uno de Naruto que se llama Win, no sé si lo cacháis. ¡Oh! Esa cosa es tan melancólica, es tan melódica. Don't cry. No, ese. Don't cry, na. Por favor, búscalo, es muy bueno, sí. Y es el primerito. El primero. Curiosamente, el opening 1 de Naruto adolescente es un asco. No, a nadie le gusta. Es muy malo, sí, pero sí, es asqueroso. Es como que a mí me encanta en el mismo... Si a alguien le gusta ese ending, por favor, bueno, gustos son gustos, pero nada que ver. No, pero el ending es más asqueroso. Sí, el opening es fantástico. Y bueno, me gustó también mucho el ending de Torre de Dios, de Tower of God, que bueno, es como muy es muy parecido el opening con el ending, porque tiene toda esta onda K-pop, como son de origen coreanos, al menos el manga. Mira, me gusta mucho. A mí, en lo que se refiere a ending, me gusta. ¿Te puedo mencionar dos?
Uno que es el ending de Death Note, el ending de Death Note y el ending de Boku no Hero, la segunda temporada. No sé si lo llegaste a ver, que era No. cuando sale ya de ahí búsquenlo, pero es el ending 3, si no me equivoco, ending 3 de la segunda temporada. Así que es bastante bueno. Bueno, pero el tema estamos hablando acá del tema de los openings. El tema de los openings, Espera, es que ya abrí esta puerta, ya abrimos esta puerta y ya no la puedo cerrar. Pero es que porque quiero mencionar el ending de Dragon Ball, el de Dragon Ball a secas. No parece Bullman. Ya, es un clásico, po. Y el ending de Dragon Ball Z. Ángeles fuimos. Ángeles fuimos. Sí, yo te iba a decir Ángel Pro Espinal, pero no era eso. No, pero sí, qué cosa, a mí me gusta precisamente el de Dragon Ball Z, que creo que casi nadie recuerda, pero es el ending de vienes buscando a encontrar un monstruo. Sí, también es bueno. Ese sí. Sí, me trae buenos recuerdos. Oh, qué buena. Bueno, con respecto a openings, a ver, ¿qué recuerdas? ¿Qué cosas te gustan? Vas. Mira, opening a mí me gustan, hay muchos openings que me gustan. Los de Boku no Hero me gustan todos, salvo el de la última temporada, que no me gustó mucho. O tanto, en realidad. Pero me gustó mucho el de... todo el opening de Boku no Hero. Me gusta el de Zoid, es uno de mis openings favoritos. De hecho, una de mis canciones también que me gustan mucho. No sé si... Los niños sonríen y podemos... Sí, yo me acuerdo que lo veía de niño. De hecho, me la sé en guitarra y todo. O sea, me encanta ese opening. Me gusta el opening. Sí, también. Me gusta el opening, el segundo opening de Orphan. No sé si cachai Orphan. No lo ubico. Mira, yo tampoco vi mucho el anime, pero el segundo opening me gusta porque me acuerdo que lo veía cuando chico. Me gusta el opening de Ranma y Medio, me gusta el opening de Kinnikuman, de Kinnikuman. Creo que ese opening, no sé si es que el doblaje de ese opening es de cantantes chilenos, entonces no sé si es que en otros países salió ese opening. O sea, es que yo de Kinnikuman me acuerdo que, bueno, mi país, porque yo soy peruano, para los que no saben, decía Kid Músculo, así que esto fue como una remasterización, me parece. Mira, yo no estoy muy seguro, no conozco bien la historia, pero cuando se escuchaba acá, cuando se transmitía acá en Chile, por lo menos, el opening era muy bueno, así que también te recomiendo que lo escuches. Me gusta también, el de Sakura Card Captor, me encanta ese opening. Me gusta Pegasus Fantasy de los Caballeros de Saint Seiya. Hablando de eso, hablando de ese dato curioso con el Pegasus Fantasy, la adaptación al español del opening de Saint Seiya, el opening de Pegasus Fantasy, la edición fue de Mauren Mendo y el tipo es cristiano, entonces él en su adaptación hay una parte cuando dice con la convicción aún de lo que no se ve, con la fe, lo que esperas llegará, en la eternidad hay un lugar para ti, si tú crees en verdad, su luz te hará vivir, y eso es porque el tipo es cristiano, entonces en su adaptación al español, él puso esa letra, ¿no? Entonces... Pero el original no hace referencia a la Biblia o... Francamente lo dudo, porque lo que sé es que cuando llega acá a Latinoamérica como que se da una libertad, porque obviamente compran los derechos, pero no siempre es la misma canción, pues. Entonces francamente no creo que haya referencia a la Biblia, pero el intérprete sí. Y lo sé porque después hay otros intérpretes que tienen de la misma canción y no tienen esa letra, entonces eso me confirma que fue como Ajá. En mi caso, yo me gustan los de Digimon en general, pero el que más me agrada, si tuviera que escoger un top 3 de los de Digimon, lamentablemente no estaría el primero, aunque yo sé que muchos aman el primero de si tú lo deseas puedes volar. Pero en primer lugar yo tengo a Digimon Tamers, o como lo conocemos Digimon 3, porque era yo no hacía la tarea jamás. Pero... esa es mi canción del seminario. Exacto. O cuando viste el CFM. Yo no hacía ese me gusta. Y después tú sueñas siempre eso, intenta, ¿no? Y la segunda, ahí estaría la canción de Digimon Frontier,
o Digimon 4, que es fuego ardiente dentro de mí, mi mirada está en el horizonte, ¿no? Y a la tercera ya entraría la de Butterfly, que es si tú lo deseas puedes volar, y en último lugar sería la de Digimon 02. Los demás no me gustan. ¿Cuál Pero es bueno, el opening de Digimon 2? No me acuerdo. volvemos a empezar la historia. Ya. No, igual es motivado. Ahora y soñar. Bueno, y lo otro, otro opening que me gusta ver. Ay, ¿por qué no mencioné esto en los ending? Pero bueno, como recién me estoy hablando yo, bueno, voy a hablar. ¿Ya? El ending de Digimon Tamers, que es en la cuarentena, la estaba escuchando, pero harto rato, que era no sé si tú lo recuerdas. Vamos a un sitio que no está en el mapa, no importa si no hay. Sí, oye, qué bueno ese tema, tenés razón, sí. Mira, no lo escucho hace años. Cuando termine este capítulo lo voy a buscar, voy a anotarlo por aquí. Esperanzador. Sí. Es muy bueno. Sí, creo que esos son los que más, ¿no? A ver, ¿qué otro opening podría ser? De opening favorito, no. Bueno, no, ¿sabes qué vas? Yo creo que los de Digimon son los que más me gustan, yo creo. De lo que se refiere a español latino, ¿no? Concuerdo contigo que también me gusta mucho lo de Boku no Hero, sobre todo el señal de paz, que es Peace Think. Sí. Think. Ese, ese. Sí. Bueno, chicolines, oye, ahí, espérame. ¿Cuál es tu opening favorito? Y yo, como mención especial, el de Dragon Ball GT, hay que mencionarlo. Sí. Qué canción más bacán. Ya, eso, era un paréntesis. Ok. Bueno, tenemos ahí algunas curiosidades. Vamos a tratar de cada podcast cada podcast traer una sección que se llama Efemérides Otaku, y vamos a buscar ahí para ustedes qué cosas relevantes han pasado en el mundo del anime durante el mes donde vamos a estar transmitiendo este podcast. Y bueno, algo interesante que ha pasado este mes, precisamente el 1 de agosto, es que el 1 de agosto se conmemora la llegada de los niños elegidos al Digimundo. Un 1 de agosto de 1999, Tai y sus amigos son teletransportados al mundo digital desde un campamento de verano en el que estaba. Qué bacán. Yo sé que yo me acuerdo de la publicidad cuando iban a transmitir Digimon. Fue en septiembre, yo me acuerdo, porque ese día yo fui a elevar volantines. Entonces yo me acuerdo que yo fui con mi familia a elevar volantines y yo no quería ir porque justo a la hora que íbamos a ir a elevar volantines era la hora que se estrenaba Digimon y yo quería ver Digimon. ¿Y eso eran por televisión abierta o por cable? Sí, televisión abierta. El Club de los Tigritos. Sí, el Club de los Tigritos, en esa época, sí. Buena. Yo tengo como varios recuerdos con Digimon. Yo creo que todos tenemos el recuerdo ahí de algún programa infantil, porque antes había otros programas infantiles, hasta que, bueno, llegó la era de los realities y bueno, los eliminaron, pero ahí pasaban hartos bonitos que nos gustaban. Sí. Oye, y yo tengo una anécdota igual del Digimundo. Y cuando yo era niño, con unos primos, yo en mi pieza tenía un camarote, una litera. Entonces, nosotros con unos primos, mi hermana, jugábamos ahí. Y que lo que hacíamos, la litera o el camarote daba a la pared. Entonces nosotros nos subíamos a la cama de arriba y nos tirábamos para abajo, pero por la pared. Y aparecíamos por abajo. Entonces nosotros en nuestra fantasía decíamos que nos metíamos al Digimundo, que atravesábamos ese portal, ¿cachai? Entonces nos tirábamos para poder pasar al Digimundo, que era como una gran hazaña el pasar al Digimundo porque éramos varios niños y todos nos queríamos tirar, entonces como que era una pelea por quién se tiraba, por quién lograba lanzarse, porque eso era símbolo de pasar al Digimundo y ahí uno se ponía a jugar porque estaba en el Digimundo y que tenía Digimon y qué sé yo. Entonces, un bonito dato el que traes hoy día, Senpai, esta efeméride, porque yo sé que muchos de los que también nos están escuchando y que vieron Digimon
lo recuerdan con cariño, así que si también tienen alguna una anécdota con Digimon, con el Digimundo, también escríbanlo en los comentarios. Así es, por favor, dejen su comentario, cualquier comentario que puedan dejarnos, le vamos a leer y le vamos a dejar su mencocora, así que por favor, déjenlos ahí. Bueno, estamos aquí entrando a un tema, ya habrán visto la miniatura, habrán visto el título del podcast, y bueno, el tema que tenemos hoy es la violencia en el anime. La violencia en el anime. Algo totalmente opuesto a lo que estábamos hablando recién, que tiene que ver con Digimon, que es algo tan como inocente, a lo mejor bonito. Lo contrario, la violencia en el anime. Así es. Yo creo que ese es un tema que ha causado, digamos, que muchas personas quizás no se atreven a ver anime porque consideran quizás que eso es un punto negativo, y no lo sé, pero hoy día vamos a desgranar, vamos a desglosar todo lo que tiene que ver con ese tema. No sé si tú alguna vez te ha llegado algún comentario cuando eras niño que no veas ese anime porque es muy violento. No sé si te acuerdas de algo. Sí, yo creo que nuestras mamás, por lo menos de nuestra generación, que creo yo, nuestras mamás eran como bien aprensivas con eso, sobre todo porque también, como lo hablamos en uno de los programas, uno de los proyectos, vino todo este movimiento de que el anime era satánico, que era violento, y a veces con mucha razón, pero sí, no era algo como que me dejaban ver libremente, no era como Barney, o no era como Bananas en Pijamas, que daban también en esa época. Entonces, ya, de acuerdo. De hecho, mi hermana, tengo una hermana, tengo varias hermanas, pero las que son mayores, ella es cristiana de antes que yo me convirtiera, pues. Entonces, una de mis hermanas mayores me decía, no veas Dragon Ball, los niños buenos ven los cariñositos, decía. ¿Cómo tú ves Candy? Y me decía, Candy es una niña con sentimientos, Daniel, no esos monos que están matando en la tele. Sí, ¿a quién no le ha pasado? Pero bueno, sí. Yo creo que vamos a ver un poquito, ¿no? Hay series que realmente le han puesto cruz, sobre todo en los 90, por el tema de la violencia que muestran. Pero yo pienso que hay ciertos tipos de violencia. Y bueno, saliéndonos un poquito del tema del anime, solo para mencionar así como dato curioso, esto no es de anime, pero es algo que ha salido esta semana, que el Chavo del 8 fue quitado de las pantallas de todo el mundo por un tema ahí, creo, de Televisa, de que no quería pagarle a los actores porque eran cada uno de ellos su personaje. Pero hay ciertas personas que después de que cancelaron al Chavo y como que supuestamente ya no lo van a dar en ninguna televisora del planeta, de que en el Chavo había una cierta violencia simbólica. No sé si tú estás de acuerdo, o sea, todos le pegaban a todos. No había escuchado la noticia, pero la verdad no me sorprende mucho porque así como estuvimos hablando con el proyecto Lugnos con el chino la semana pasada la semana antepasada, perdón, sobre esta cultura ofendida, también se ha hablado mucho acerca de la cultura de la cancelación, y yo no sé también si tú viste que cancelaron o sacaron por lo menos de algunas plataformas Lo que el viento se llevó, entre otras películas clásicas, también por incentivar ciertos asuntos. Entonces con el caso acá específico del Chavo, la verdad lo encuentro una tontera que estén haciendo estos alegatos, porque es desconocer un contexto y es también no ser capaces de identificar o de usar el criterio para una ficción. ¿Sí? O sea, ¿qué podría tomarse como en serio, entre comillas, a estos adultos disfrazados de niños haciendo payasadas? O sea, es absurdo, la verdad, a mi parecer. Exacto. Y bueno, y si estamos hablando estamos hablando de una serie de live action que son de personas reales, bueno, acá estamos hablando de animación, ¿no? De dibujos animados. Y bueno, lo que yo pensaba es que siempre hay niveles de violencia en cada cosa, ¿no? O sea, no hay ninguna serie, yo pienso, excepto Los Cariñositos, que creo que por eso mi hermana quería que lo hiciera, pero me acabo de acordar un meme
de los Simpsons, que decía, tú eres un oso cariñosito, aquí te voy a dar tu cariñito. ¿Has visto ese meme, no? Que está con un fierro el oso. No, pero vi el capítulo. Ya, ok. Y bueno, pero yo pienso que hay niveles de violencia, es decir, bueno, cuando, a ver, tenemos a los animes que tienen distintos géneros, como el Kodomo, que es lo que estamos mencionando de Digimon, de Pokémon, Doraemon, Shin-Chan, otras cosas más, que como es para un público infantil de los 8 años hacia abajo, de los 10 años hacia abajo, es un tema más donde si te das cuenta, en Digimon sí hay cierto tema de violencia, pero es un tema, como es para niños, el tema de la muerte, por ejemplo, está manejado de una manera más soft. O sea, los Digimon mueren, entre comillas, pero no es que sangran o como que tienen una cosa muy gore, sino que se desintegran simplemente como con lucecitas y cosas así. Y no solo eso, sino que vuelven a su estado de huevo. Pero ponte tú, hay un capítulo, por ejemplo, que es cuando TK cuando están perdiendo contra Devimon, no sé si tú te acuerdas, Bastián. Sí, o sea, ¿cómo no recordarlo? Pueden evolucionar a excepción de Patamon. Y al final Patamon evoluciona en Angemon y con un golpe de fe derrota a Devimon, pero con eso también se sacrifica a él. Y TK como que se trauma porque ve morir a su Digimon, pero al final igual no es que haya muerto, sino que vuelve a su estado huevo y después vuelve a renacer y qué sé yo. Entonces hay un nivel como de violencia ahí, pero es un nivel como que para un niño lo pueda procesar, ¿no? Pero después tenemos ahí a los animes shonen, que son ya para adolescentes. Pero en el tema de los 90, los animes shonen igual, yo creo que pienso que por la época que estaba, como que no había tanta censura y nadie conocía ese tema hasta ese momento, pues ya era más explícito los animes shonen de los 90, por ejemplo. Estamos viendo ahí a Saint Seiya, por ejemplo, que había chocolate por doquier, no sé si te acuerdas, pero salía chocolate por doquier. Mira, yo la verdad no vi mucho lo vi, pero yo lo que más me acuerdo de Saint Seiya es lo de las 12 casas. Todos se acuerdan de eso. Claro, los de Marco no los vi mucho, pero sí, se atravesaban el corazón y era como muy explícito. Que se acaban los ojos, no sé, pero siempre había sangre. Y yo los vi de niño, entonces sí, era como, era violento. Yo no se lo mostraría a mi hijo, por ejemplo, niños. Pues sí, no, es cierto. De hecho, incluso que llega a ser más violento que, yo pienso que más que Dragon Ball, no sé si tú estás de acuerdo. Sí, pero o sea, lo que pasa es que en Saint Seiya como que la sangre salpicaba, eso era como como que era más explosivo. En Dragon Ball como que chorreaba la sangre así de la frente, pero aquí en Saint Seiya yo creo que llegaba a ser un poco fantástico también, porque o sea, hay una parte donde se atravesaban el corazón y la mano se quedaba ahí harto rato y no sé, es como que sí, igual como que le pierde un poco de seriedad al asunto. Sí, yo pienso eso, porque mira, esto es el contraste, ¿no? Yo creo que pienso que el anime de los 90 tenía esos factores que, como ya les digo, chocolate por doquier, pero no se compara ahora a los animes que son actuales. ¿Qué animes tenemos actualmente que son de ese mismo género que shonen? Que tenemos a Boku no Hero, como lo decíamos antes, tenemos a Fire Force, tenemos a Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba, cuando lo he visto, pero encuentro que ya como que los tiempos cambiaron y ¿cómo se llama este asunto? Ya creo que no está tan explícito como antes. Ya el tema del tema de sangriento, explícito, yo creo que ya lo dejan para el tema ya, que ese sería el anime seinen, que es un anime ya para un público adulto, ¿no? El anime seinen. Pero también es como, pero igual es como que dentro del seinen, o sea, esto no significa que en todos los animes seinen se vea harta violencia, porque los animes seinen hay de todo estilo. Pero en los animes seinen donde se ve la violencia, también es como es más realista o más. Exacto. Tiene más sentido un poco como la violencia, tiene como, no es como pegarse por pegarse, como sería algo, a lo mejor un shonen clásico. Sí, tiene que, de hecho el seinen, como ya lo dijimos antes, es un tema más para adultos, por lo tanto la trama es más adulta, es como
A ver, es como por ejemplo, los Samson. Los Simpsons es un anime. Perdón, me equivoqué. Los Simpsons es una animación para adultos. Claro. Para adultos, y no necesariamente porque sea pornográfico o porque sea, pero tratan temas de que un adulto podría comprender. De hecho, cuando era niño, me parecían súper fome los capítulos cuando hablaban. Había capítulos de Los Simpsons, por ejemplo, donde trataban, por ejemplo, ahí no sé, a ver, por decirte alguno, donde Apu tiene que dar su examen para ser americano y que no lo deporten a su país. Y eso me parecía tan fome porque yo no entendía eso, fue como eso de los migrantes. Claro. Entonces, es lo mismo con el anime seinen, o sea, no es que sea gore, sino que trata temas adultos. De hecho, el dato curioso, para los que han leído Kirishitan, algunas personas que han leído Kirishitan, así conocedoras así del tema, lo han catalogado como que la trama tiene algo de seinen, porque toca el tema de la dictadura, de desigualdad social, y no es el tema central de la trama, pero... Sí, tiene razón. Tiene mucha razón. Sí, estoy muy de acuerdo. Así que, de hecho me sorprendió que en el FES, bueno, para los que, bueno, en los campamentos cristianos que hemos ofrecido el manga, había niñitos chicos pues de 5 años, 6 años que leían Kirishitan y es como loco. Bueno, X. Bueno, el tema aquí es que hay distintos niveles de violencia, ¿no? Cada uno en su contexto. Y obviamente en la época actual ya la violencia se ha tomado ya de un tema. De hecho, hubo una polémica grande, y eso quizás el tío Macarios, que es nuestro fiel seguidor, nos va a escuchar el podcast y va a estar de acuerdo, pero se dice que arruinaron una serie que tenía mucho hype y mucho fandom, que era o que tiene mucho fandom, que es Nanatsu no Taizai, que es los 7 pecados capitales. No sé si lo ubicas. Ah, ya, sí. Sí, pero en la no lo he visto. No lo he visto. ¿No lo has visto? Bueno, a la gente que le gusta Nanatsu no Taizai le gustaba porque tenía, o sea, eran peleas épicas y salía igual sangre y violencia, y eso lo hacía atractivo, pero no era el punto de gore, pero sí era como algo así como que le gusta, harta acción. Y en la última temporada que sacaron, la censuraron y la sangre era blanca, la sangre era blanca, y eso causó tanta polémica que yo creo que no van a sacar más capítulos. No sé, tío Macario es experto en animación, por favor que nos confirme eso, pero lo que sí va a estar de acuerdo el tío Macario es que hubo mucha crítica por eso, ¿no? Entonces, ¿por qué hicieron eso? No lo sé, brother, porque, o sea está bien. Algunos lo ponen la sangre negra ya para censurar, pero al ponerlo blanca se veía horrible, la verdad, porque, no sé, era horrible. Pasa que eso es lo que a mí me incomoda un poco, porque si es que se acepta transmitir algo o difundir algo que yo sé que tiene contenido, no sé, violento, bueno, no lo transmito, o lo cancelo y punto. ¿Por qué hacen esa cuestión de estar como censurando de hecho, en este contexto? De hecho, hablando de eso, ya un poquito el tema de la censura, hay la compañía que trae el anime, o la mayoría de animes a Latinoamérica, que es la compañía 4Kids, que creo que ahora se llama de otra manera, pero igual pues, cuando Yu-Gi-Oh! Llegó, es la serie más censurada de todas de esa compañía, pues la primera, Duel Monsters. Otra más que ha sido censurada es la de One Piece. No sé si tú has visto One Piece en latino, vas, pero pues hay una escena donde le apuntan con un arma de fuego, y en la versión latina es un arma como de juguete, con un sacacorcho, con un corcho que dispara corcho, algo así. Y ponte tú, hay un personaje que es el Sanji, que sí, eso lo conocía, sí. Que fuma y le pusieron un chupete, un chupete, claro. Sí. O sea, igual acá a lo mejor también podríamos saltar a otro nivel de la violencia, porque en estos casos de estas censuras últimas que tú estabas mencionando, quizás para el espectador pudieran violentarlas de otras maneras, no necesariamente como con el contacto físico, con la pelea específica. En este caso, la censura del cigarro y cambiarlo por el chupete podría responder más a otro tipo de violencia más simbólica, que es lo que tú también mencionabas acerca del Chavo, por ejemplo, que
no tiene que ver con la animación, pero el punto es el mismo, está como violencia simbólica, o sea, se sabe que no es violento objetivamente hablando, pero podría llegar a transmitir algo que al espectador podría considerar violento. Pero también esto es súper subjetivo. Yo me pregunto quién determina esto, qué es lo que es considerado violencia o no. Y también me hace pensar en qué clase de realidad se está como vendiendo, porque aunque estemos de acuerdo que la violencia no es algo positivo, es un hecho que vivimos también en un mundo violento y en que la violencia también de alguna manera nos rodea. Entonces tratar de ver al mundo o la vida o todo lo que nos rodea como algo muy puritano es contraproducente considerando la realidad que vivimos. No sé qué opinas tú de eso. Es cierto, es muy cierto, pero antes de pasar a ese tema, una última mención, que no sé si tú te acuerdas de los Looney Tunes. Sí, pues Bugs Bunny, el Coyote, eso tenía bastante violencia también simbólica, ¿no? Yo creo que en estos tiempos, igual hubiera sido de la generación de la cancelación, que se ofende, hubiera tomado mal. Y aparte de eso, sacaron un reboot de los Looney Tunes, que es véanlo, o sea que yo creo que lo van a pasar por HBO Max, no por televisión abierta, así que es como la serie antigua, pero véanla, por favor, véanla, está muy buena. Pero, en fin, vamos a comentar un poquito de eso, y es como tú dices, Bas, o sea, encuentro que si uno lo ve fríamente, si uno lo ve, por ejemplo, siempre se pone la excusa como que no hay que mostrarle violencia a los niños porque son niños y hay que mantener su inocencia y no sé qué más, pero una vez yo tuve una discusión muy fuerte con alguien de mi familia sobre eso, y yo pienso que los niños, por ejemplo, pueden adquirir conductas violentas, pero no precisamente por lo que ven en la tele, y muchas veces la violencia está en la misma casa. Hoy tantas veces que hay familias disfuncionales, o tantos asesinatos, o tantas cosas violentas que se ven en los periódicos o en el día a día. Entonces es como tú dices, ¿no? La violencia es parte, digamos, de la vida. Entonces si bien es cierto, o sea, no se trata tampoco ya, o sea, la violencia es parte de la vida, voy a mostrarle a un niño de 5 años sin sella porque dijimos que no era por su edad, ¿no? Pero en algún momento de su vida se va a dar cuenta, vamos a tener conciencia de eso, y nos vamos a dar cuenta de que quizás lo que vemos en la tele en realidad es una violencia ficticia, pero que en el mundo real hay como una violencia que es real, y que, como alguien me decía en un momento, que hay gente mala que hace daño y que uno tiene que cuidarse. Pero lo que sí entiendo también es que, a ver, mantenerse mucho dentro de una burbuja puritana, o una burbuja que es todo ositos cariñositos y Candy y no sé qué otro anime, qué otra serie Sanitai, pero o puro Pocoyo o puro Doki el perrito, no sé. Pero en algún momento estar sumergido en esa burbuja, llegas al mundo real y no sabes cómo lidiar con eso. Recuerdo que vimos hace algunos años, vi un capítulo de, no sé si era un videoclip o una serie, pero la cosa es que en ese video que estamos viendo como que se mostraba una imagen de violencia, digamos así, y estos chicos que están viendo con nosotros el video, recuerdo que Macarios también estaba ahí, pero el tío Macarios, pero estas personas sí dijeron, oh, que no, mis ojos, no sé, y fue como loco el ver el contraste, porque para Macarios y para mí como que no nos parecía tan impactante, porque, o sea, habíamos visto cosas así en el anime, pero para estas personas parece que no estaban tan metidas, digamos, en el tema. Entonces como que wow. Entonces es lo que pasa cuando uno como que está sumergido, como tú dices, ¿no? Como muy aislado, y te llega, digamos, la realidad o otra cosa, y te escandaliza o te afecta más de lo que debería. Sí, y también, hacer la mención de que con esto no estamos diciendo que
que la violencia está bien o que sea algo que uno tiene que ver. Estamos hablando de que todo en su contexto debe ser analizado y entendido en ese contexto. En definitiva, sí creo yo que hay algunos animes, por ejemplo, que sí muestran violencia que a lo mejor es excesiva, que no es necesaria. Hablábamos, por ejemplo, de Saint Seiya, o sea, no es hasta ridículo. Tanta violencia, no tiene como mayor sentido. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros ahora no estamos diciendo que esté bien. Ahora también hacer el punto de que de lo que ya hemos conversado y lo hemos reiterado un montón de veces, yo creo que lo vamos a seguir reiterando, que hay mucha animación que llegó acá a Latinoamérica como material para niños que no son para niños. Entonces también eso es importante entenderlo, saberlo. A lo mejor si que alguien nos está escuchando que no conocía estas diferencias de género del anime, ahora a lo mejor sí lo está conociendo y le es más fácil entender por qué Dragon Ball, por ejemplo, muestra las escenas que muestra y no sé, y cualquier otro anime que se menciona. Entonces, para dejar bien claro eso, nosotros no estamos diciendo que toda la gente debiera ver animación o cosas relacionadas con la violencia porque vivimos en un mundo violento, sino que lo que estamos diciendo es que no podemos negar una realidad del mundo que nos rodea, y que sí, con un criterio bien formado, hay cierto material que uno puede consumir que contiene violencia, que podría ser bien digerido, y hay otro que en realidad va a entrar, lo va a ver y te va a reír. Por ejemplo, ver ahora Saint Seiya, como ya hemos hablado harto de eso, es para risa, en realidad. Rosas diabólicas rojas y claro. Que como... Oye, no, hablando de eso, de cosas ridículas, oye, el Afrodita de Piscis pues tenía la rosa blanca, y supuestamente la rosa blanca te llegaba al corazón y absorbía toda tu sangre y se volvía roja, y eso era como, no sé, no lo encuentro lógico. Claro. Y así... Yoga, bueno, se congeló y lo calentaron. En un bloque de hielo, sí. Con Shiro ahí al lado, ¿no? Se acostó al lado de él y se salvó por eso, o sea. Sí, es como loco, ¿no? Es ridículo. Son cosas que solo pasan en el anime. Claro, bueno. es que eso, es como una fantasía, tan fantasía que llega a ser como hasta gracioso. Ahora, de nuevo, para nosotros es gracioso porque a lo mejor somos personas con cierto criterio, pero claro, no es para niños. Pero también, Senpai, para hacer el contrapunto, hay, como también lo hemos mencionado, también hay shonen o seinen que también muestran la violencia de otra manera. Por ejemplo, Boku no Hero, que también es un anime que a los dos nos gusta bastante y lo hemos mencionado, que hay peleas, hay violencia, pero también es como es de otra manera, incluso es como más similar a Marvel. Una persona ve películas de Marvel y si uno se pone como a analizarlo bien fríamente, las películas de Marvel son súper violentas, o sea, también la gente sale volando, y yo una vez vi como un video de qué pasaría si todo lo que aparece en Marvel fuera real. Entonces ahí como que aparecen, se dislocan los huesos, se quiebran, entre que vuelan por los aires, la explosión. Entonces claro, con Marvel nadie dice nada, o sea, llega un monstruo verde que destruye toda la ciudad, se cae en edificio arriba de la gente, hay alienígenas que se comen a otros, pero pareciera a nadie importante, a nadie importarle. Entonces, ¿por qué hago también el símil? Porque Boku no Hero toma mucho de esta cultura occidental con respecto a los superhéroes. Entonces, se maneja bajo esta misma lógica y nos presenta esta violencia un poco más light, si se puede decir, que es más digerible. No sé, ¿qué piensas tú al respecto? Si tienes algo más que comentar. Bueno, con respecto a Boku no Hero, yo lo que sé es que la próxima temporada es de las más oscuras de la serie, así que probablemente veamos un poquito más de violencia en esas temporadas. No sé, pero así he escuchado en el fandom.
Pero es cierto, ¿no? De hecho, hago mención de un anime que tú mencionaste en podcasts anteriores sobre Koro Sensei y que en la sesión Classroom tratan el tema de que, o sea, tienen que matar al profesor alienígena, bueno, o no sé si es alienígena, pero no sé, no quiero spoilearme, pero él es, su debilidad es el plástico, ¿no? Entonces claro, los cuchillos son de plástico, las balas son de plástico. Sí. Y bueno, y también, bueno, hay otros más. Cazador X, Hunter por Hunter, también no recuerdo que como que sea muy, o sea, que se vea, o sea, hay harta violencia, pero no veo como que salga tanta sangre. No, la verdad es que sí, el primer arco como extraño. pero en sí va a depender mucho de lo que se está viendo, del género y también de la historia, porque también, como te digo, conversábamos, la violencia es parte de nuestra realidad, y también, ojo acá, ¿qué es lo que entendemos por violencia? Porque cuando existen conflictos, generalmente hay situaciones violentas, ya sea de palabra o de golpe. Acá nos hemos centrado mucho como en los golpes, en la sangre, pero también hay otro tipo de violencia que también se ve manifiesto, no solo en el anime o la animación, sino que de modo general. Pues sí, es muy cierto, digamos, todo lo que decimos en este momento. Bueno, algo que tengo aquí pauteado es: ¿la violencia es mala? ¿En qué sentido? Eso queremos preguntar. ¿Quieres partir tú? No, ¿qué te hubieras tú? Mira, a ver, lo políticamente correcto es decir sí, que la violencia siempre es mala. Y sí, yo creo esto, pero insisto en que hay matices, porque ¿qué se entiende por violencia? Porque si a mí, por ejemplo, me dicen que defender, no sé, si alguien viene, no sé, a hacerme daño, y yo en ese defenderme de ese daño a lo mejor me comporto de manera violenta, sí, es malo, pero también a veces es necesario, o es parte de la vida. No digo que la violencia debe ser la forma en donde nosotros debemos conducir en nuestra vida, pero dependiendo de lo que nosotros entendamos por violencia, creo que es parte de, y no sé también en ese sentido si identificarlo como algo malo per se. Uno intenta no ser violento, o también uno sigue los principios bíblicos, lo que también Jesús nos enseña con respecto a que obviamente no vamos a andar haciéndole el mal a nadie, no vamos a andar lastimando a propósito a nadie. Pero si entendemos la violencia como, no sé, no estar de acuerdo, por ejemplo, con muchos movimientos que actualmente se están levantando, y para muchos, nosotros como cristianos somos homofóbicos, o somos retrógrados, o no sé, o todos esos calificativos que suelen darnos, y si para ellos eso, o sea, nuestras actitudes son violentas porque decimos lo que pensamos, o porque hablamos de la verdad, a veces hay gente que no quiere escuchar la verdad y esa verdad la considera violenta. Entonces, en ese sentido, yo no me queda decir que la violencia es parte de nuestra de lo complejo del ser humano. Entonces, sí, es mala, pero al mismo tiempo está presente, y en muchas situaciones es necesaria. Decir que no sería ser un hipócrita.
No sé si me entiendes. Yo siempre como que pienso en esto. Si nosotros, no sé, dejáramos de armarnos o de defender nuestros territorios en caso de, no sé, de alguna invasión extranjera y ahora interna, sería engañarnos a nosotros mismos, predicando de esto de no armarse y que las policías, los ejércitos no sirven, porque existe, pues, si bien puede que estos documentos sean correctos, existe gente que sí quiere hacer daño y que frente a ese daño no nos queda más otra alternativa que sucumbir ante ese dominio, si es que nosotros no presentamos esa oposición. Y es lo que yo te decía recién, pues si alguien, no sé, me viene a hacer daño y yo a lo mejor tengo la oportunidad de defenderme, lo voy a hacer. Entonces, no es esperable, ojalá no pase, pero es parte de nuestra naturaleza caída. Es complejo, pensé que iba a ser más fácil hablar de esto, pero en realidad me doy cuenta que no. Pero ¿sabes qué, Vas? ¿Qué crees tú? Yo también pienso, o sea, yo creo que la gente también actualmente en esta generación se ha visto como algo, hasta el punto se ha tachado de algo tan malo, pero por eso ahora la educación, por ejemplo, de los padres hacia los hijos, antes se veía algo como esperable que un padre corrigiera físicamente a su hijo con un correazo, una vara, ¿no? Pero hoy por hoy es una chancla, un cucharón, no sé con qué te han corregido el niño, pon ahí en los comentarios, pero hoy por hoy se ve como algo malo, o sea, incluso antes al profesor de la escuela, el papá podía autorizar al profesor para que también agarrara la chancla, pero hoy por hoy se ve como un maltrato infantil al punto de que los niños y los jóvenes tienen más conocimiento de sus derechos que sus deberes y somos quizás tan indisciplinados, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene que ver con la perspectiva que se entiende por violencia, pero desde esa perspectiva yo personalmente pienso que, por ejemplo, si quizás en alguna etapa de mi infancia o de mi vida, si mi papá o mi mamá no me hubiera dado un escarmiento físico, yo quizás no hubiera procesado bien que lo que estaba haciendo está mal, hasta que me hubiera pasado algo malo por el acto que estaba haciendo y que estaba mal, porque, o sea, a veces ocurre así, ¿no? De que uno dice, no hay que corregir así, pero y el chico solo se va a dar cuenta, pero solo nos damos cuenta cuando al hacer esa cosa que está mal hacer, nos llegan las consecuencias. Entonces, yo creo que antiguamente el escarmiento era para que no lleguemos a ese punto, ¿no? Y bueno, eso podría aportar, porque creo que lo que dijo Vas fue bastante contundente. Pero juégatela. No. La pregunta es clara. ¿Es buena o es mala? Esa es la pregunta. Yo no creo que sea mala, y me sumo a lo que dijo Vas. A veces llega un punto en el que es necesario, porque es lo que dice, o sea, siempre va a haber un conflicto. No estamos en el cielo para que todo sea perfecto, entonces siempre va a haber un grupo que va a decir tal cosa o va a querer hacer algo, y uno, si tiene convicciones, si tiene una manera de pensar, siempre va a poder expresar su desacuerdo, y yo creo que todos llegamos a un punto donde ya podemos verlo en nuestra realidad. Hay gente que defiende cierto tipo de ideas, cierto tipo de ideal, y llega hasta ese punto. Bueno, como cristianos, como tú decías, nosotros no llegamos al punto de matar personas, aunque algunos no. Pero aunque a veces oramos, Señor, manda un rayo. Señor, manda un rayo. pero sí llegamos a ser, entre comillas, violentos, y pongo entre comillas porque es otro concepto de violencia, de expresar nuestro desacuerdo, y que muchas veces es ofensivo, ¿no?, para las personas que tienen el punto de vista totalmente contrario. E irónicamente se responde con violencia explícita con de esas personas. Al expresar nuestro desacuerdo, tachan de ignorantes, tachan de retrógrados, tachan de que no sé cómo puedes estar en la universidad pensando así, y eso
De hecho, paréntesis, el sistema universitario muchas veces está tan metido en el pensamiento progresista o algo así que sin querer queriendo o queriendo, no lo sé, nota su hostilidad hacia las personas que profesan algún tipo de fe y así, yo lo noto, yo lo vivo y eso también es violencia. Entonces, pero no, ¿la gente le parece mal eso? No, o sea... Quizás para muchos este capítulo o lo que estamos acá opinando le resultará violento. Yo creo que sí, pienso que sí. Quizás algunas personas no van a estar de acuerdo con lo que estamos diciendo, entonces van a sentirse violentadas quizás, ¿no? Pero igual no nos importa. Igual no nos importa, así que por favor, como dice en cierto canal, te pedimos amablemente que te retires del video. Claro. Oye, amigo, no sé si ya te parece para ir cerrando todo lo que hemos estado conversando. No podemos dejar de mencionar también lo que la Biblia nos enseña o la perspectiva bíblica del tema que estamos tratando, y puntualmente porque la Biblia menciona específicamente o habla de un versículo que dice que el reino de los cielos se ha acercado y los violentos lo arrebatan. Entonces eso también nos demuestra cuál es la perspectiva que presenta la Biblia frente al concepto. Y acá lo que se nos está hablando no tiene que ver con lo que se entiende como violencia, sino que tiene que ver más como una actitud. No sé si tú quieres comentar algo al respecto. Es increíble que Jesús mismo dio esta frase y yo creo que Pedro lo interpretó de la manera humana. Sí. Y por eso cuando vienen a arrestar a Jesús antes de la pasión, Pedro le corta la oreja por el soldado. Y el mismo Jesús que dijo esto de que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, le dice a Pedro: baja tu espada porque no es necesario y van a perecer también ustedes por espada si hacen eso. Entonces, y es el mismo Jesús que nos dice: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Entonces es como que pienso que el Señor tiene ese concepto de violencia, de ser una persona determinada, una persona que no tiene miedo a ir contra la corriente, a una persona que no tiene miedo a morir por él, porque eso es esa determinación a seguir al Señor hasta la muerte. Igual una actitud violenta en el sentido de activa, ¿no? De hacer, de ser radical. Ahí está el tema, de ser radical, sin importar las consecuencias de eso, si que el mundo se viene en tu contra, si es que pierdes la vida por eso. Y ese tomando el tema de la violencia como algo así, como algo radical, algo de darlo todo, algo de ir contra la corriente. Yo creo que ese concepto, si tomamos de ese contexto la violencia, ahí tiene sentido lo que dijo el Señor, ¿no? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo me pongo a pensar y la determinación de Pablo al decir mi vida no vale nada si no cumple el propósito que el Señor me ha dado, al punto de ya morir decapitado al final como mártir, es una determinación violenta. O sea, yo voy a darlo todo por el Señor. Entonces, si tomamos ese concepto de violencia, ahí a eso se refiere, ¿no? Y desde ese punto, la violencia no es mala, desde ese punto. Claro. Sí, o sea, yo creo que aquí Jesús también es un adelantado a su época y no está escribiendo a nosotros. Claro, el reino sufre violencia, esta violencia a lo mejor incluso física, que es lo que muchos entienden, pero después la respuesta que da habla de esta otra violencia, y también entendiendo el carácter de Jesús. Hay dos episodios por lo menos que a mí se me ocurren rápidamente donde Jesús muestra una actitud un poco ya más agresiva. Tal vez una vez cuando está en el templo y da vuelta a la mesa a los cambistas, dice que hizo látigo Jesús. O sea, no fue algo tranquilo, sí. Fue una situación bastante violenta.
Y por otro lado, también cuando Jesús habla o sea, ya está aburrido de sus discípulos y en algún momento le dice a sus discípulos, ¿hasta cuándo los voy a aguantar? O sea, para mí eso también es como violento, porque me lo imagino yo a Jesús realmente ya enfadado, diciéndole, ya me tienen hasta acá, ya no quiero más nada con ustedes, ¿hasta cuándo los voy a aguantar? Entonces, yo creo que todas estas situaciones nos presentan un carácter o actitudes que nosotros como cristianos debemos tomar, de nuevo, entendiendo que nos vamos a ir nosotros a punta de espada o de pistola, obligando a que la gente crea lo que nosotros creemos o que haga lo que nosotros queremos que hagan, ni viviendo esa vida no sé, en el caso de los que están casados, con su esposa, esposo, con sus hijos, con los demás, más por el contrario, siempre expresando el amor. Entonces, yo con esto concluyo, amigo. Con esto concluyo. Creo que en la medida que yo tenga intimidad, que tengo intimidad con Cristo, que voy aprendiendo de su palabra, me voy llenando, voy entendiendo esta complejidad de la vida y soy capaz de ir actuando según se me requiera. Y eso a veces va a resultar violento. Ojalá que nunca sea de esta violencia física, pero se entiende que tal vez en alguna situación también nos va a tocar o nos podría tocar, pero también entendiendo que también hay una violencia que tiene que ver con la actitud y sobre todo de lo que ahora se está considerando como violencia y cómo nosotros estamos siendo atacados con toda esta corriente progresista de la cual por lo menos yo soy contrario. Así es, Bas. Y otra cosa que quizás podemos también rescatar de este tipo de violencia, que es la violencia positiva, y es la violencia que el Señor menciona, que uno tiene que también entender y ser radical con su vida espiritual, porque menciona, ¿no?, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra potestades, contra principados, huestes espirituales de maldad. Entonces, como decíamos antes con Bastián, tenemos que entender la realidad, así como entendemos la realidad que hay gente mala que nos quiere hacer daño, entendemos la realidad de que hay un enemigo que quiere destruirnos, que viene a matar, robar y destruir. Y frente a eso, nosotros por eso tenemos que ser violentos en el tema de nuestra vida espiritual, para saber defendernos, para saber y ganar una batalla, ¿no? O sea, al enemigo, que 24/7, así como el Señor está con nosotros ayudándonos, siendo nuestra fortaleza, el diablo igual está ahí tratando de destruir lo que el Señor ha hecho. Y a veces nosotros esa actitud pasiva o esa actitud poco proactiva en nuestra vida espiritual ocasiona de que vayamos junto a la corriente y no seamos personas determinadas, como dice Bastiano, de firmes en las convicciones y eso. Entonces, en resumen, la violencia es parte de la vida, ¿no? Pero también queramos o no, es parte también de una vida espiritual, que siempre hay una lucha, ¿no?, entre el bien y el mal, pero nosotros tenemos que aplicar el tema de ser violentos, proactivos, determinados, radicales y firmes, ¿no?, en las convicciones, para poder vencer. Y bueno, eso ha sido el tema del día de hoy, pero antes, ahí me estamos olvidando un puntito importante, así muy rapidito, ¿qué animes le recomendaríamos a las personas que vean, que no tengan tanto contenido así tan explícito, quizás están ahí algo suavecito nomás para la familia? Yo insisto con lo mejor, Boku no Hero. Boku no Hero, y lo que ya hemos recomendado en muchas oportunidades, no me sé el nombre de Kokoro Sensei, o sea, de Assassination Classroom. Ese, no sé bien cómo se llama el anime, no me acuerdo, pero también ese... como Assassination Classroom en inglés, en japonés no me lo sé. Eso bueno, por mi parte, eso por mi parte. Yo les recomiendo, chiquillos, de que, bueno, Digimon es una buena, yo encuentro que es un buen material, así, que tiene acción y no tiene tantas cosas así. Y de hecho me acuerdo que con mi hermana mayor, la que tiene mis sobrinos,
veíamos Data Squad, que a algunos no les gusta, pero es una buena versión de Digimon 5 ante Digimon Sabers, ¿no? O Data Squad. Y bueno, como dice Bastián, Boku no Hero, Assassination Classroom y todo eso. Así que vean eso por mientras y les traemos más recomendaciones las siguientes semanas. Recuerden también, les quiero recordar también a la gente, ya hablando de eso, si no tienes mucho conocimiento sobre animes netamente cristianos, te recomiendo, por favor, si eres cristiano y quieres ver cosas así, ve Superlibro, el antiguo y también el nuevo, el Superlibro 3D, es un muy buen material, por favor, y también busca también La Casa Voladora, el corto animado de Mi Último Día, que es la Pasión de Cristo, pero en versión anime, muy buen corto. Quizás te lo puedan poner en la descripción del video, no lo sé, pero eso es un muy buen material que tiene todos los elementos de acción, pero con un mensaje edificante. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy, yo creo, nos estamos despidiendo. Y bueno, como ya saben, nos pueden seguir en Spotify, también estamos ahí con los podcasts. Por favor, si es la primera vez que escuchas uno de nuestros podcasts, suscríbete a este canal Operación Candelabro y cada semana vamos a estar con un programa diferente. Estamos del proyecto LED, del proyecto Lugnos y el mejor podcast, como yo le dije antes, el que se pica pierde, pero el mejor podcast acá, porque está el Senpai, está el Bastián Bastián Catricheo Senpai, así que es demasiada genialidad, así que es el mejor podcast del proyecto Candelabro, así que suscríbete para más sabrosura. Eso ha sido todo por hoy. Adiós. Adiós, chiquillos, nos vemos, sayonara.